Hola, sean bienvenidos a otra sesión. En esta ocasión estaremos trabajando, o bueno, seguiremos trabajando con los problemas de conteo. En particular, ya empezaremos a ver la definición de qué es una permutación y qué es una combinación. Esto es muy importante, ya que en los problemas muchas veces se confunde qué es lo que va a utilizar o qué fórmula utilizar, si una fórmula de permutación o de combinación. Muchas veces se confunde porque en la vida cotidiana la palabra combinación pues es un sinónimo de las distintas formas en que podemos hacer un arreglo. Pero pues ya en matemáticas estas distintas formas se pueden hacer ya sea con permutación o con combinación. Y pues lo importante es primero ver la diferencia entre ellos. Y pues vamos a ver el primer concepto. Empezamos con las permutaciones. Entonces la definición es la siguiente. Una permutación son los distintos arreglos que se pueden hacer con una parte o con todos los elementos de un conjunto. Eso es bien importante porque ya aquí me están diciendo conjuntos. Bueno, cuando hablamos de conjuntos son conjuntos en los que podemos hacer un orden entre los elementos. Por ejemplo, las letras, los números, personas. Vamos a empezar con un ejemplo bastante sencillo. Por ejemplo, supongamos que damos las letras A y B. Entonces, A y B. Este va a ser mi conjunto de elementos, va a ser mi total. Y si la pregunta es de cuántas formas podemos arreglar estos números, pues van a ser las siguientes. De A y B yo puedo ordenarlos de la siguiente forma. Puedo poner AB o puedo poner BA. Entonces, cada uno de estos es lo que se conoce como una permutación de los elementos iniciales. Esta es una permutación y esta es otra permutación. Fijémonos que aquí la permutación ya nos está indicando que el orden importa mucho, porque no es lo mismo AB que BA. O por ejemplo, algo más claro sería con los números. Si tenemos el 1 y el 2, las permutaciones ¿cuáles son? Pues uno sería primero el 1 y 2, o sea el 12. Esa sería una primera permutación. Y otra permutación sería el 2 y el 1. Entonces, aquí por ejemplo, entre 1 y 2 y 2 y 1, sí es bien importante el orden, porque aquí ya la primera parte o la primera configuración me genera el número 12. Pero si cambiamos el orden, se genera el número 21. Entonces, ya de aquí podemos ver una característica bien importante, y es que en una permutación sí importa el orden. Entonces, aquí vamos a considerar que sí importa el orden. Y pues vamos a acordarnos de esa característica clave, porque más adelante en los ejercicios, para ver si es una permutación, pues hay que hacer la pregunta, ¿importa el orden o no importa el orden? Si sí importa el orden, pues ya vamos a ver que se trata de una permutación. Ahora vamos a dar 3 letras y vamos a ver cuántas posibles permutaciones puedo tener. Tenemos las letras ABC. Entonces, si este va a ser mi conjunto total de elementos ABC. Y si la pregunta es ¿cuántos arreglos diferentes puedo hacer con estas 3 letras? O puede ser también la pregunta ¿cuántas palabras distintas puedo hacer? Recordemos que una palabra pues es un arreglo de letras, así que básicamente es lo mismo. Entonces vamos a ver cuántas podemos hacer. Supongamos que empezamos con la letra A. Entonces si empezamos con la A, la segunda opción es que podemos poner B y C. Igual si empezamos con A, aquí podríamos cambiar el orden de las últimas dos y tendríamos CB. Eso es si empezamos con la letra A. Cada una de estas es una permutación diferente. Ahora empezamos con la B. Si empezamos con la B, ya en los últimos dos lugares, por ejemplo aquí podría ser AC, o cambiando este orden podría ser CA. Ya tengo otras dos permutaciones. Si empezamos con la letra C, aquí mis dos opciones de las dos últimas posiciones sería AB, o cambiando el orden sería BA. Entonces esas son todos los posibles arreglos que podemos hacer con esas 3 letras. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra forma de encontrar las configuraciones de las permutaciones se puede hacer con lo que se conoce como un diagrama de árbol. Diagrama de árbol. En este diagrama de árbol pues vamos ordenando las posiciones. Tenemos 3 letras.
Entonces la primera opción es que escriba una A, una B o una C. Para la primera posición tenemos tres opciones. O escribo A o B o C. Una vez que ya elegimos qué letra vamos a poner en la primera posición, pues ya, como ya se elige una letra, para la segunda opción pues ya está descartado. Por ejemplo, si elijo A, ya para la segunda posición podría ser o B o C. Si elijo B, para la segunda posición podría ser A o C. Y si elijo C, para la segunda posición podría ser A o B. Y bueno, ya al final, como deben ser tres letras, ya en las primeras dos posiciones ya se eligieron dos, entonces queda AB, C, AC, B, BA, C, BCA, CAB y CBA, que pues básicamente son las mismas que están en la parte de arriba. Y vemos que las permutaciones o los distintos arreglos son los mismos. Por ejemplo, aparece ABC, ACB, BAC, BCA, CAB y CBA. Entonces también aparecen y contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces esa es otra forma de encontrarlo. También podemos utilizar el principio multiplicativo, porque como son tres letras, pues tenemos que llenar tres espacios. Y para el primer espacio pues yo tengo las tres letras. Para el segundo espacio, de las tres opciones que tenía, ya solamente tengo dos. Y para el último espacio, de las tres opciones que tenía, como ya elegí dos opciones en los dos primeros espacios, para el tercer espacio solamente me queda una opción. Y esto me da como resultado 6 configuraciones diferentes, que son las que aparecen arriba. Entonces, hasta este punto estamos viendo que de las tres letras originales, estamos utilizando las tres. Aquí, al total de letras, ya para empezar a familiarizarnos con las fórmulas, al total se le va a conocer como N. Entonces, si me dan un total N en una permutación, puedo ocupar todas las letras que me estén dando o puedo ocupar una parte. En este caso, si me dan el total, las permutaciones podemos hacer, por ejemplo, aquí son 3, 3 por 2 por 1, entonces va a ser igual a 3 factorial, que son 6. O sea, si me dan N, va a ser N factorial, pero eso si se ocupan todas las letras. Si se ocupa solamente una parte de las letras, ya no va a ser esta operación, ya va a ser otra cosa. En el caso anterior, para encontrar las permutaciones de las tres letras que nos dieron ABC, pues utilizamos las tres. Pero ¿qué pasa si queremos las permutaciones? O sea, dadas esas tres letras, yo quiero las permutaciones, pero de dos letras nada más. O sea, estos son los elementos que me dan y con estos tres elementos yo quiero formar palabras de dos letras. Entonces aquí vamos a hacer un diagrama de árbol, vamos a poner... Como solamente van a ser dos letras, vamos a llenar dos espacios. El primer espacio puede estar llenado por A, por B o por C. Este es para el primer espacio. Y una vez que seleccionamos la primera letra, para el segundo espacio puede ser aquí A. Y bueno, el segundo sería BC. Aquí sería AC. Y aquí sería BA o AB. Entonces vemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. También lo podemos hacer utilizando el principio multiplicativo, porque de esos tres elementos yo quiero formar palabras, pero de dos letras, o sea, llenar dos espacios. Entonces, para el primer espacio tengo tres opciones, que son estos que están aquí, y para el segundo espacio tengo dos opciones en cada posibilidad, 2 por 2, serían otra vez 6 opciones. Empezando con las fórmulas N, va a representar el total y R va a representar los espacios a llenar. Espacios a llenar. Entonces, por ejemplo, aquí N pues serían 3 y R, que son los espacios a llenar, pues serían 2. 3 es el total, N, y R son 2, son los espacios a llenar. Lo menciono aquí porque más adelante ya en la fórmula de permutación van a aparecer estas dos condiciones. Bueno, vamos a ver la siguiente permutación. Dado los elementos 3, 5, 7 y 8, podrían pedirnos cuántos números de tres cifras diferentes podemos
formar con estos cuatro números. Los elementos son 3, 5, 7 y 8. Entonces aquí n es el total, n es igual a 4. N es igual a 4. Y bueno, queremos números de 3 cifras, o sea, los espacios a llenar, que son r, es igual a 3. Ahora, hay varias formas de encontrar estas distintas configuraciones, estas permutaciones. Una primera forma podría ser con el diagrama de árbol. Entonces, con el diagrama de árbol, como son 4 dígitos, queremos números de 3 cifras. Aquí va a estar la cifra de las centenas, decenas y unidades. Para las centenas yo tengo 4 opciones. Puedo poner el 3, 5, 7 y 8. Y luego, una vez que elegimos una de esa opción, para la siguiente cifra, que sería la de las decenas, por ejemplo, si elegí el 3, como tienen que ser diferentes, me queda poner 5, 7 y 8. Lo mismo acá, por ejemplo, si elijo el 7, ya para la segunda cifra no tiene que ser 7, puede ser los otros 3, puede ser 3, 5 y 8. Y así en todas las demás. Y lo mismo para las cifras de las unidades. Como en las dos primeras cifras ya elegí el 3, 5, pues ya nada más me queda poner o 7 u 8. Lo mismo acá, por ejemplo. Si en las primeras dos pongo 3 y 8, ya en la última fila puedo poner o 5 o 7. Entonces, como se pueden dar cuenta, ya con 4 elementos el diagrama de árbol pues se vuelve un poquito más complicado. Ahora, si son 5 se extiende más, si son 6 se hace mucho más complicado. Entonces, entre mayor sea el número de elementos, el diagrama de árbol se va haciendo muy complicado de hacer. Pero bueno, no es forzoso que lo hagamos. También, como lo había mencionado, podemos utilizar el principio multiplicativo. Entonces, en el principio multiplicativo, como queremos números de 3 cifras, tenemos 3 espacios a llenar: las centenas, las decenas y las unidades. Entonces, viendo el diagrama, para las centenas yo puedo poner, o tengo 4 opciones, porque son 4 dígitos. Una vez que ya elegimos una opción, para la siguiente ya no tengo 4, ya solamente tengo 3. Y lo mismo para las unidades, ya no tengo las 4 opciones porque ya elegí 2, entonces solamente me quedan 2 opciones, es 4, 3 y 2. Aplicamos principio multiplicativo y esto me da 4 por 3 son 12, por 2 son 24. Vamos a corroborar que efectivamente son 24 permutaciones diferentes. Lo checamos, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Entonces, ahí está. Se sigue cumpliendo tanto con el diagrama de árbol como con el principio multiplicativo. Entonces, en el principio multiplicativo tenemos los espacios a llenar y las opciones diferentes que tenemos para llenar dichos espacios, en la cual va disminuyendo. Por ejemplo, aquí teníamos 4, elegimos una, para el siguiente me quedan 3 y para el siguiente, como ya elegimos 2, solamente me quedan 2 de las 4 opciones. Multiplicamos y me da 24. Ahora, hasta este punto estamos ocupando lo que ya habíamos visto, el diagrama de árbol y el principio multiplicativo. Pero aquí vamos a introducir ya la fórmula de la permutación. En la permutación va a ocupar 2 elementos. El primer elemento es n, que es el total, otra vez, este es el total. Y r, que son los espacios a llenar. Los espacios a llenar. Puede ser que los espacios coincidan con el total, pero r siempre tiene que ser o el total o menor que el total. Ahora, la fórmula de permutación, bueno, una permutación la vamos a denotar de este estilo. Vamos a poner, bueno, hay diferentes formas, voy a poner las que conocemos. Para decir permutación vamos a poner P, paréntesis, una N y una R. Eso significa que vas a encontrar las permutaciones de un total N llenando R espacios. Esta es una forma de escribirlo. Otra fórmula es P, arriba la N y abajo la R, también es lo mismo. Allá las permutaciones de un total N llenando R espacios. O también es P, N, R. Entonces estas son las distintas formas de escribirlo. La más común es esta, las primeras dos, estas dos. Y bueno, la fórmula es la siguiente.
Entonces P n r es igual, es una fracción. En la parte de arriba está n factorial y en la parte de abajo está n menos r factorial. Para entender un poquito mejor esta fórmula podemos visualizar qué significa n menos r. Entonces vamos a hacer una recta. Esta recta es n y queremos llenar los primeros r espacios. Entonces r son los que vamos a llenar. Entonces n menos r, ¿dónde está? Pues si el total es n y esta partecita es r, n menos r es el resto, n menos r. Entonces básicamente lo que está diciendo es que para encontrar la permutación tenemos que hacer esta división, el total entre el resto factorial, el resto con respecto a los primeros espacios que queremos llenar. Entonces también lo podemos escribir de esta forma. La permutación es igual al... Lo voy a escribir así para no manejar tantas letras, pero bueno, esta es la fórmula. Es el total factorial entre el resto factorial. Si utilizamos esto, entonces, ¿cómo va a quedar esta operación? Pues el total es 4 factorial. Y como se supone que los espacios que debo llenar son 3, aquí está 3, entonces el resto, tengo 4 en total, 4 elementos. Y como quiero llenar 3 espacios, pues el resto es 1 factorial. Entonces queda 4 factorial, que es 4 por 3 por 2 por 1. Entre 1 factorial, que es 1, se cancela, queda 4 por 3 por 2, es igual a 24. Entonces esta es otra forma de encontrar las permutaciones, pero yo utilizando las fórmulas. Entonces para que lo noten en su formulario, les presento la fórmula de permutación. Entonces nada más para resumir. Una permutación se puede encontrar de varias formas. Puede ser con el diagrama de árbol, con el principio multiplicativo y con las fórmulas de factoriales. Lo que yo sugiero es que ocupen el principio multiplicativo siempre que se pueda, pero también en muchas ocasiones te van a pedir la fórmula. Inclusive más adelante hay fórmulas con repetición en donde forzosamente debemos ocupar los factoriales. Entonces las 3 opciones son válidas. Igual ocupamos la más sencilla, que es la de multiplicación, siempre que sea posible. La contraseña de Manuel la forma con las letras de su nombre. O sea, tiene 6 letras, la M, A, N, U, L, E. ¿Cuántas maneras diferentes tiene para hacerla? Sí, inciso A, usa solamente 3 letras. Inciso B, usa todas las letras. Vamos a resolver el inciso A. Lo vamos a hacer de 2 formas. La primera forma va a ser usando el principio multiplicativo. La voy a hacer principio multiplicativo. Y la segunda forma va a ser con la fórmula de permutación. Vamos a ver que son equivalentes. En el principio multiplicativo, lo que queremos hacer es saber los espacios y cuántas opciones tengo para llenar dichos espacios y después multiplicar. Entonces tengo inciso A, son 3 letras, son 3 espacios a llenar. Y para la primera letra yo tengo 6 opciones diferentes. Para la segunda letra tengo 5 y para la última letra tengo 4 opciones. Hacemos la multiplicación, queda 6 por 5 son 30, por 4 son 120 claves diferentes. Entonces ya tenemos la respuesta. Ahora vamos con la fórmula. En la fórmula primero hay que identificar los elementos que aparecen. Entonces está n, que es el total. En este caso el total son las letras con las que podemos trabajar, son 6. Está r, que son los espacios a llenar, son 3 letras. Y está n menos r, que es el resto. Entonces tengo 6 y ocupo 3, el resto son 3. Siempre entre estos dos tienen que sumar el total. Y bueno, la fórmula, nada más para recordarles esta, es n factorial entre n menos r factorial. Escrito con letras, pues quedaría el total factorial entre el resto factorial. Entonces si utilizamos estos elementos me queda lo siguiente: el total son 6, es 6 factorial entre el resto son 3 factorial. Desarrollamos esta operación, queda 6 por 5 por 4
por 3 factorial. Lo dejo así para que se cancele con el de abajo. Los 3 factorial arriba y abajo se cancelan. Y solamente me queda 6 por 5 por 4, que es exactamente lo mismo del inicio. Entonces queda 120 en total. Entonces ambos resultados están llegando a lo mismo. De hecho, la forma más sencilla es usando solamente el principio multiplicativo. Pero pues les presento las dos para que vean cuál les sirve más. Ahora vamos con el inciso B. Queremos hacer la clave pero usando todas las letras, o sea que tengo que utilizar las 6 letras. Primero vamos con el principio multiplicativo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones para llenar. Entonces llenando son 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Haciendo toda esta multiplicación tenemos 720 claves que podemos formar. Ahora vamos con la fórmula. Entonces si utilizamos la fórmula, vamos a ver los elementos. Primero, n es el total. El total son 6. R son los espacios a llenar, que son 6. N menos 0 es el resto. Si tiene 6 y ocupa 6, pues el resto es 0. Entonces ya la fórmula es, bueno, aquí es el resto, ese es el total. La fórmula es total factorial entre el resto factorial. Entonces ya sustituyendo los datos me queda 6 factorial entre el resto es 0 factorial. Aquí cuando vimos factoriales no lo mencioné, pero el 0 factorial se define 0 factorial, se toma como igual a 1. Entonces para que lo recuerden esta parte, 0 factorial es igual a 1. Entonces desarrollamos todo esto y nos queda lo siguiente. Queda el total son 6 factorial, queda 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y 0 factorial pues me queda 1. Y pues de hecho como está 1 abajo pues lo podemos omitir y me queda exactamente lo mismo que al inicio. Me queda 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es lo mismo que hicimos en el principio multiplicativo. Entonces la respuesta siguen siendo 720 formas diferentes. Entonces ya está la opción de elegir con fórmula o con principio multiplicativo. Pues es más fácil principio multiplicativo. Y como sugerencia, pues úselo siempre que puedan.